Bueno, entonces en esta clase vamos a trabajar con el texto Psicopatología de la vida cotidiana, que es un escrito de 1901 de Freud, y lo encuentran en el tomo 6 de la colección de Amorortu. La clase que viene vamos a trabajar con otra posibilidad que incluye la psicopatología de la vida cotidiana, de alguna manera la bordea, que es la cuestión del chiste. Cuando hablamos de psicopatología de la vida cotidiana, dice psicopatología, pero uno ya no piensa en algo que tenga que ver con la enfermedad, no tiene que ver con eso. Es un modo de nombrar a estas situaciones que son formaciones del inconsciente que Freud desarrolla. Le dice psicopatología, pero insisto, no estamos hablando de enfermedades, ni siquiera de padecimientos extremos ni no extremos, sino que habla de una formación del inconsciente, como también es el chiste, que podemos incluirla en una serie que ya he dicho en varias oportunidades, tienen que ver con formas de manifestarse el sistema inconsciente. Entonces, hemos ya estudiado los síntomas como formación del inconsciente, hemos estudiado los sueños como formación del inconsciente, y ahora nos vamos a meter de lleno en esta otra formación, que es los lapsus, los actos fallidos, el olvido de nombres propios, es decir, todas aquellas tropiezos, digamos, del habla que irrumpen en la vida diurna en una persona sin estar preparada para ello. Son los famosos furcios, que tal vez hayan escuchado esa palabra, que se usa mucho en el periodismo, en televisión, en radio o en los discursos de políticos, por ejemplo, de académicos, personas que hacen discursos, que a mí también me ha pasado, ustedes me han escuchado, absolutamente normales, donde uno confunde una palabra por otra. Y Freud lo que nos va a decir que esas confusiones, esos tropiezos, tienen que ver con algo que irrumpe del inconsciente, no los deja pasar así nomás, no dice que esto es, quise decir tal cosa, es lo que vale, no, si se dijo por algo es. Y mucho más si se dice en una sesión analítica. Mucho más valor tiene. Cuando un sujeto en análisis comete un furcio, un acto fallido, un desliz en el habla, inmediatamente un analista va a tomar eso porque tiene valor de verdad. Tiene valor de verdad el inconsciente, que es la que verdaderamente sirve a los fines de lo que nosotros buscamos. Llegar al inconsciente, develar lo que está oculto. Entonces, dice Freud que se trata de una operación fallida. Se lo había dicho a Flies, una operación fallida del habla. Pero en realidad uno podría decir que en realidad se trata de un acto logrado, más que fallido. ¿Por qué un acto logrado? Porque algo que pugnaba por salir a la luz, finalmente lo logró. En ese sentido, cuando uno está en análisis y tiene un lapsus o un acto fallido, ¿qué pasa? En realidad se pone contento porque dice, bueno, habló mi inconsciente y por lo tanto puedo avanzar un poquito más porque sé que mi analista va a tomar eso para hacerlo jugar en el discurso analítico. Sí, ya voy a compartir la pantalla que creo que esta vez me va a salir bien. Ya estuve estudiando el tema y además hacía algo que no me había dado cuenta, que estaba mal, y creo que esta vez me va a salir, pero por ahora vamos a seguir sin pantalla de PowerPoint. Entonces, por ejemplo, hay uno de los ejemplos que Freud da, que es, dice, es el conocido ejemplo del presidente de la Cámara de Diputados que al abrir la sesión dijo,
señores, verifico la presencia en el recinto de X miembros y por lo tanto declaro cerrada la sesión. En vez de haber dicho abierta, dice cerrada. Y ahí entonces Freud trabaja con esto y con un montón de otros ejemplos donde dice, bueno, por supuesto no estaba analizando a este diputado, pero uno podría decir qué pasaba con este diputado que quería que la sesión se cerrara más que estuviera abierta. Ejemplos como, que por supuesto hay ejemplos en cada lengua, en cada idioma, ¿no? Esperen que admito. Ejemplos de, por ejemplo, la reunión, en vez de decir la reunión anual, alguno se habrá equivocado y dijo la reunión anal. Refiriéndose a que tal vez esto para ese sujeto era una porquería, ¿no? Entonces hay un montón de ejemplos en este tomo, en el tomo 6, en el texto Psicopatología de la vida cotidiana, que son muy divertidos, algunos no tanto, que ustedes leerán con detenimiento y podrán ubicarse sobre lo que estamos diciendo. Pero este interés de Freud por la palabra y por el lenguaje no es nuevo, ya lo hemos dicho con Elizabeth. Estudiamos cómo Freud apela al recurso de los puentes lingüísticos para develar los motivos ocultos de su paciente. ¿Se acuerdan que Elizabeth relataba que había sentido mucha calidez y la palabra en alemán era warm, también es como en inglés? Entonces, mucha calidez hacia su joven amigo y que fue a posteriori de una charla íntima con su cuñado, tras un baño caliente, que también la palabra es warm, que se abaten los dolores que motivan la consulta con Freud. Otros significantes que aparecen en el texto, como por ejemplo, terror estando de pie, que era Slegem, o yacer, estar acostada, liegen, o, yo no sé si lo estoy pronunciando bien, si alguien sabe alemán, sabrá disculpar, ya lo dije la otra vez, o la palabra soledad, aliestegen, también producen homofonías. Homofonía significa que suenan parecido, que suenan igual, o polisemias, una misma palabra que quiere tener distintos significados. Son palabras significantes, como decía Lacan, que lo van guiando a Freud en el tratamiento. Hay otras palabras, en otros casos muy interesantes, el caso del pequeño Hans, Juanito, un niño con el que Freud trabaja, que trabaja con este niño a través de su padre, bueno, y ahí él descubre un montón de homofonías, polisemias que apuntaban a su síntoma. Ustedes lo van a trabajar seguramente en psicopatología, en la materia, y ahí van a encontrar estos puentes lingüísticos, estas líneas de sentido que Freud justamente ubica y le permiten dilucidar este caso. Por ejemplo, rápidamente les digo, caballo caído, caballo porque no había automóviles, se manejaban caballos, carros caídos, suena parecido a mujer que va a dar a luz, la madre de este niño Juanito. Entonces ahí había una conexión entre palabras que no tenía nada que ver una idea con la otra, pero que bueno, justamente James Strachey, que es el editor de la colección de Amor Ortu, pesca muy bien y que por eso deja la palabra en alemán, como también lo habrán visto en el caso Elizabeth. De manera que los lapsus, los chistes, el olvido de nombres propios, los actos fallidos, nos muestran también cómo irrumpe una verdad del inconsciente. No sucede solamente con los síntomas, también en los sueños
y en este tipo de deslices del habla. Les decía recién que Freud va a estudiar esta formación del inconsciente que se da en la vida cotidiana. Es un inconsciente que aparece sorpresivamente, irrumpe en la conciencia y que también es divertido, como es divertido el chiste, las confusiones que podemos tener a veces nos sorprenden y nos mueven a risa. A veces puede ser un verdadero problema confundir el nombre de la pareja con el nombre de la expareja. No creo que eso sea muy chistoso para el que escucha, ¿no? Pero eso también se da. Y eso hay que ver si tiene también su valor de verdad del inconsciente. Sí, por eso digo, es gracioso para uno, pero a lo mejor para el otro no. Entonces, en definitiva, se trata de la represión que fracasa. ¿Por qué? Porque es lo que irrumpe. Entonces, el inconsciente se manifiesta a partir de un retorno de lo reprimido, en un acto fallido, en un lapsus, un retorno de lo reprimido como había sucedido en los síntomas. El retorno de lo reprimido en Elizabeth se da a partir de sus dolencias somáticas en el cuerpo, sus síntomas. Acá se da en el habla, en la palabra, pero también en, por ejemplo, una acción equivocada. Equivocarse, esperen que admito, equivocarse de, por ejemplo, de colectivo. Olvidarse justo la libreta para ir a rendir al examen. Bueno, perder las llaves de la casa. Digo así cosas al azar. Son cosas que nos pueden pasar, son actos fallidos. Aquí no hay una cuestión del habla, pero hay una cuestión del acto del cuerpo. Bueno, generalmente se dan por esa vía, ¿no? Por la vía de los olvidos, por la vía de las confusiones, por traer una carpeta en vez de otra, que alguien que está en análisis, que está con su inconsciente un poquito a flor de piel, le va a dar a eso un gran valor, porque es el inconsciente que habla, entonces, y el cuerpo que habla también. Como digo, no solo en los síntomas, sí en las acciones. Hay un acto logrado del inconsciente, por lo tanto, eso tiene un enorme valor cuando alguien se está analizando, porque ya sea que comete ese acto en la sesión analítica, se olvida de llevarle el dinero, los honorarios al analista, o ya sea que lo hace por fuera de la sesión analítica, si tiene un compromiso con su inconsciente, seguramente lo va a llevar al análisis, a trabajarlo para ver qué hay atrás de eso. Bueno, a ver, voy a ir respondiendo algunas preguntas antes de pasar al capítulo 1, que es el capítulo El olvido de los nombres propios. Porque en toda esta serie de cuestiones que recién planteaba, hay una forma de acto logrado, de desliz en el habla, pero que no tiene que ver con la equivocación de una palabra con otra, sino con un olvido. ¿Vieron cuando eso que se dice, tengo en la punta de la lengua y no me puedo acordar de tal cosa? Bueno, Freud también le da un lugar a eso muy importante, es el capítulo primero de este texto, con un famoso ejemplo que ya lo vamos a comentar. Voy a ver si hay preguntas antes de pasar a este ejemplo. Bueno, pero bueno, voy a decirles, acá hay una compañera que apunta el tema hablando de lo anterior, del face, usar el face.
Sí, es cierto que se puede usar, pero este sistema, por lo que a mí me dijeron, no consume datos de los celulares, porque hay gente que está escuchando la clase por un celular, seguramente sean muchos. Entonces, quedan guardadas las clases en Face, pero también para dar la posibilidad de que todos los que quieran escuchar en vivo, como estamos ahora, puedan hacerlo sin consumo de datos. Pero bueno, así que la clase queda grabada en el aula virtual, es exactamente lo mismo. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas de los lapsus. Furcios no es lo mismo que lapsus, sí, exactamente, Lourdes, es lo que recién decía, es el modo que tiene los periodistas, la gente que da discursos, cómo se conocen de manera vulgar, pero no lo quiero decir en el sentido de algo que como despreciativo, sino que el común de la gente le llama furcios. Lo que pasa es que cada vez más en la sociedad está instalado el psicoanálisis, entonces la gente ya tiene incorporado eso y cuando alguien tiene un furcio dicen tuviste un acto fallido, ¿no? Un lapsus. Pero es la forma en que Freud lo decía. Se da también cuando uno escribe en la compu, por supuesto que sí, pero también uno escribe en la compu, a veces por la rapidez, ¿no? Con lo que uno escribe, y también está el autocorrector que comete lapsus. Son también un verdadero problema, ¿no? Los mensajes de WhatsApp cuando se envía cualquier cosa. Pero eso a veces es el autocorrector, no es el inconsciente. Bueno, alguien habló de una planta de salvia y quiso decir stevia. Habrá que ver si eso tiene que ver con el inconsciente, con el autocorrector. Ah, pero se lo dijo en el habla. Ah, bueno, entonces sí, tendrá que ver, si no, ¿qué significa la salvia? Habrá que bucear en el inconsciente, por supuesto. Bueno, ¿qué compromiso sexual en esos olvidos? Seguramente mucho, porque como ya dijimos, se trata de libido sexual, entonces puede haber mucho. Ya vamos a ver con el chiste que la cuestión sexual está muy de manifiesto allí, de manera inconsciente, por supuesto, pero es la forma de decir cuestiones sexuales dichas de una manera lavada, ¿no? Pero hay mucho de lo sexual. Tiene que ver, por ejemplo, cuando decimos una palabra que nos parece súper rara, aunque sea una que usamos a diario, también podría ser, ¿sí? No, Agustina, voy a preguntar si puedo dar toda la clase y después responder. No, pasa que vamos, como tiene distintas etapas esta clase, prefiero ir ya evacuando estas dudas. Los recuerdos encubridores no lo hemos puesto, pero tienen que ver, hay un trabajo especialmente destinado a los recuerdos encubridores, que son recuerdos que Freud plantea, que son inocentes o muy intensos, pero que tienen la función de encubrir alguna otra cosa inconsciente. El tema de las confusiones de los nombres de las madres, que todas nos equivocamos y decimos 500 nombres hasta que nos sale el del hijo al que queremos referirnos, puede ser que entre ahí como ejemplo, pero a veces es que tenemos la cabeza que ya no damos más, entonces nos sale cualquier nombre, pero por supuesto no nos vamos a hacer las tontas con eso. Freud no llegó a estudiar las computadoras, por supuesto que esto es un problema de ahora. El acto fallido refiere solamente a acciones y los lapsus, errores del habla, sí, exacto.
Pero bueno, puede uno considerar que el habla, en tanto es parte del cuerpo, sería un acto fallido. El olvido entraría en error del habla, de alguna manera sí. Ahora vamos a mostrar cómo Freud lo plantea. Sería un lapsus cuando la otra vez el presidente confundió una empresa con otra y era el nombre, la empresa de corrupción kirchnerista, bueno, no sé, pero me acuerdo un famoso lapsus de Menem que dijo en determinado momento, en vez de decir estamos recorriendo la provincia, dijo estamos recurrando la provincia. Bueno, no sé si era Menem o alguien de su gobierno, a lo mejor no era justamente Menem, pero fue un lapsus muy gracioso de la década del 90. También alguna vez algún intendente de la ciudad de Buenos Aires dijo, en vez de referirse a los motoqueros, dijo los motochorros. Donde allí uno podía leer una cuestión de discriminación. Bueno, fue Dualde, puede ser. Bueno, está lleno. Así que ustedes ahora cuando escuchen podrán estar atentos al discurso de un político y de alguna manera poder saber algo también de la posición ideológica, ¿no es cierto? Bueno, volvamos entonces a psicopatología de la vida cotidiana, donde en este primer capítulo, bueno, sigue entrando gente, aparece un ejemplo de Freud. Es Freud quien trabaja con su propio desliz, su propio olvido de nombre propio, y le aparece a él un recuerdo falso en ese lugar. Y dice Freud, se los voy a leer tal cual, es cortito el párrafo. Dice, en el empeño por recuperar un nombre así, que aún no se le va de la memoria, acuden a la conciencia otros nombres sustitutivos. Y estos, aunque discernidos, enseguida como incorrectos, una y otra vez tornan a imponerse con gran tenacidad. El proceso destinado a reproducirse el nombre que se busca se ha desplazado, descentrado, por así decir, llevando de tal suerte hasta un sustituto incorrecto. Vemos acá entonces lo que veníamos estudiando con respecto al desplazamiento, ¿sí? Que tanto preguntaban. Se desliza, se desplaza un nombre por otro. Veamos el ejemplo. Freud quería recordar el nombre del autor de los frescos de la Catedral de Orvieto, un lugar, una ciudad, un pueblo en Italia. En lugar de Signorelli, que es el nombre del pintor, se le imponían otros dos nombres, que nada que ver, Botticelli y Boltraffio. Pero él se daba cuenta que no eran esos nombres los que necesitaba recordar y entonces los rechazaba por incorrectos. Esto nos pasa muchas veces. No tenemos ese nombre en la punta de la lengua, nos salen otros nombres, sabemos que esos no son los nombres y sabemos que está el otro que no aparece. Estos frescos son pinturas sobre el juicio final cuya temática son la muerte, el cielo, el infierno, y Freud habla de eso, pero no le sale el nombre de Signorelli. Ahora voy a ver si me sale a mí poner el Power. Veamos. Bueno, creo que no me va a salir porque no lo tengo acá. Pero bueno. Salen otras cosas. Esperen que ya sé qué es lo que pasa.
Ahora sí. ¿Lo ven? No, profe, no se ve. No se ve. Bueno, ya me doy por vencida entonces No, ahí está, porque... ahí No, está. ahora se ve, profe. Ahí ¿Se está, ve? profe. Sí, Sí, Ah, ahora sí. bueno, a ver si logro entonces ponerlo bien grande. ¿Qué pasa que... Ahí está. Miren, se puede ver, yo no los veo a ustedes, así que no se gasten en hablarme porque no veo lo que me dicen porque tengo toda la pantalla completa. Pero bueno, ahora voy a salir de la pantalla, así veo lo que ponen. Pero fíjense lo que es la obra esta, es un fresco maravilloso que está en la capilla de la catedral, la capilla de San Bricio. Es una maravilla, su autor es Signorelli, y muestra el infierno, ¿no? Es verdaderamente imponente estar parado allí. A Freud le había pasado, Freud estuvo ahí, se quedó impactado con esta obra. Entonces vemos como, bueno, por supuesto es una alegoría también que remite, como recién decía, al infierno, son los cuerpos desnudos. Hay algo muy espantoso allí, pero el infierno por los pecados es una época en la cual Signorelli, bueno, a la que pertenecía Signorelli, donde estaba la iglesia comandando las acciones de los sujetos, por lo tanto, se pedía a los artistas que hablen de los infiernos a los cuales tendrían que sucumbir en caso de cometer los pecados vinculados, por ejemplo, a la sexualidad, ¿cierto? profe. ¿Sí? Sáquele la pantalla completa porque se ve como cortado la imagen. Bueno, a ver. De última, después ustedes, yo la subí a Facebook. Ahí está bien, profe. Después la pueden Ahí está bien, ahí se ve bien. La pueden ver tranquila porque así está muy chiquita. Después deténganse y que tengan la suerte de ir alguna vez a este lugar, a Orvieto, vaya a verlo por favor porque es magnífico. Paso a la otra. Bueno, sí, están viendo ustedes en la pantalla las palabras, ¿no es cierto? La segunda, a ver, ¿qué me dicen? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vemos que en este ejemplo de Freud hay un olvido, que es la palabra Signorelli, y en su lugar aparecen estos dos nombres, Botticelli y Voltrafio. ¿Cómo sucede esto? Freud lo va contando. Él estaba viajando en un auto, en un coche con en un coche, dice, no sé si sería, no creo que sea un auto, un coche bueno, sí, puede ser. ¿Había autos en 1901? No lo sé, seguramente era un carruaje. Con un extraño que habrá compartido el viaje, que iban desde Ragusa, en Dalmacia, hacia Herzegovina. Durante la conversación que tenía con este extraño, Freud le pregunta si había estado en Orvieto, en este pueblo. Si había podido ver los frescos y ahí no le sale el nombre del artista. Es cierto que aparecen dos nombres de pintores, que estos dos nombres no son nombres de, por ejemplo, libros, ni escritores, ni científicos, salen nombres de artistas, es decir, que hay una conexión de pintores en estos dos nombres que salen. Y además son dos pintores italianos. No era tan descabellado lo que le pasaba a Freud. El tema anterior de la charla que tenía con este señor habían sido las costumbres de los turcos en Bosnia y Herzegovina.
y hablaban de la actitud de mostrar total confianza en el médico. Había una costumbre, ellos estaban hablando de esta costumbre, de esta cultura turca, que tenía que ver con confiar ciegamente en su médico. Y había una total resignación frente al destino de la enfermedad. Entonces, cuando alguien se enfermaba, el médico lo asistía, el médico daba su dictamen, las personas de esta comunidad aceptaban el destino de la enfermedad de una manera pasiva. Y lo decían así: Herr es la traducción de señor, ¿no? Herr, no hay más nada que decir. Sé que si lo hubiera podido salvar, lo habrías hecho. No estaba esta cosa que ahora uno tiene de cuestionar a los médicos cuando se equivocan. Había una total sumisión, era lo que habían pescado Freud y este compañero de viaje, y hablaban de eso. Y entonces vemos como acá aparecen las palabras Bosnia, Herzegovina y Her, que es la palabra señor. Podrían ser interpoladas en una serie asociativa que podría ir de la mano de Signorelli, Botticelli y Boltraffio. Y Freud recuerda que había una parte de las costumbres de esta comunidad turca que habían sustraído de la conversación porque no le parecía apropiado hablar de ese tema con un extraño. Es decir, que Freud habla con este extraño de estas costumbres de los turcos con respecto a los médicos, pero no habla de otra situación porque le parece que es inapropiado hablarlo con un extraño. Por supuesto que estamos en 1900, en la época victoriana, donde había temas que no se hablaban con alguien a quien no se conocía. Y ese tema en cuestión tenía que ver con la importancia de la cultura turca, que la cultura turca le daba al goce sexual, por sobre todas las cosas, y que en casos de por ejemplo, una disfunción sexual, caían en tal desesperación que hacía contraste con la resignación ante la muerte. Entonces Freud, en sus pensamientos, esto le llama la atención. ¿Cómo puede ser que se resignen tan pasivamente ante las enfermedades, no cuestionen a su médico, pero si había una enfermedad sexual, ahí sí se veían desesperados? Entonces, uno le habría dicho, ¿sabes tú, Herr, señor, cuando eso no anda, la vida perderá todo valor? Si un turco le había dicho eso, Freud, todo valor, la vida pierde todo valor, no así con una enfermedad, pero sí con una disfunción sexual. Vemos entonces cómo aparecen para Freud los temas de la muerte y la sexualidad anudados en su inconsciente. Por otro lado, tenemos algunas situaciones previas del viaje de Freud. Serían como los restos diurnos. Se había enterado unas semanas antes del viaje, estando en Trafoi, de que un paciente que le importaba mucho a Freud se había suicidado debido a una incurable perturbación sexual. Freud se da cuenta que si bien el viaje con este extraño no le había hecho recordar esta triste noticia, sin embargo aparecía una nueva asociación y es Trafoi-Boltraffio. Suenan parecidos. Y dice Freud, yo quise olvidar algo, había reprimido algo, yo quería olvidar otra cosa más que el nombre del maestro de los frescos de Orvieto, pero ello consiguió ponerse en conexión asociativa con su nombre, de suerte que mi acto de voluntad erró la meta y yo olvidé lo uno contra mi voluntad cuando quería olvidar lo otro adrede. Eso lo dice textual Freud. Y uno se pregunta entonces cómo llega a esto.
Y voy a poner el gráfico que hace Freud, que lo encuentran ustedes, ahí está, en el mismo libro, donde la palabra que no puede recordar Freud, que es signorelli, puede fragmentarse en Eli por asociación, aparece Botticelli. En cambio, Boltrafio viene por la conexión de Trafón. El olvido de signorelli se debe haber producido por la traducción de signor, así se pronuncia, y her. Sí, está en la página 12, exactamente. Y se los voy a mostrar para que se queden tranquilos, si no se puede ver ahora. Se encuentran en el libro, o sea que no se preocupen cuando estudien, lo van a tener ahí. Entonces vuelvo. El olvido de signorelli se debe haber producido por la traducción de signor en italiano y her, facilitada porque había estado hablando en italiano. Freud venía de viajar por Italia, entonces estaba familiarizado con el idioma. Recordemos que para nosotros es bastante familiar el idioma italiano, pero para Freud, que hablaba en alemán vienés, bueno, él se estaba familiarizando con el italiano. Pero esa es la palabra olvidada. Y entonces aparece her, que significa, como recién les decía, también señor. Y ya dijimos que la palabra her remite a la sexualidad, que si no anda es mejor morirse, como decían los turcos. Y los frescos también trabajan la muerte y la sexualidad. De manera que lo que Freud remite y concluye es que esos pensamientos intentaban reprimir la relación entre la sexualidad y la muerte. Es decir, que Freud hace todo este esfuerzo diurno para evitar el pensamiento doloroso, traumático, que lo afectaba a él, y lo que pasa es que se olvida de ese nombre. Cualquier otra persona que hubiera hecho, me olvidé, listo, ya aparecerá, pero él se toma todo el trabajo de escribir estas asociaciones para mostrarnos y enseñarnos cómo funciona un olvido de nombre propio. Esperen que quiero ver un poco las preguntas antes de pasar al otro ejemplo. Bueno, no sale. Voy a dejar de presentar porque no salen por eso. Ah, no, acá está. A ver. ¿El olvido de nombres propios siempre tiene que ver con sexualidad y muerte o solo en este caso de Freud? No, solo en este caso de Freud, porque eso es lo que a él le pasaba. Por un lado, la cuestión de la sexualidad como algo reprimido para él, en el sentido de que estamos en una época, como recién les decía, que no daba hablar de eso con un extraño, y por otro lado la muerte, que era algo que lo aquejaba, por supuesto, su temor a la muerte. Además, ustedes ya lo deben haber leído en la biografía, ¿no? Cuando la leyeron, si es que la leyeron. Este temor, esta especie de fobia que Freud tenía a su propia muerte. Él creía que a los 40 años se iba a morir, después vivió hasta los 80 y pico. Así que había algo en él que lo angustiaba, que era el temor a la muerte. Y además, por supuesto, la sexualidad. Lo que pasa es que en este cúmulo de pensamientos inconscientes se asocian las dos cuestiones. Pero que también uno podría decir, si uno piensa, es que la sexualidad y la muerte, ya lo vamos a ver más adelante, remiten a las dos pulsiones.
al segundo dualismo pulsional, que es pulsiones de vida y pulsiones de muerte, ¿sí? O sea que no es extraño que las dos grandes organizaciones, aparatos pulsionales que todos presentamos como sujetos, que son las pulsiones de vida y de muerte, se encuentren presentes aquí, ¿no? Por supuesto, nosotros todavía estamos en una etapa en Freud que solamente consideramos las pulsiones sexuales y las pulsiones de vida. Todavía no estaban las pulsiones de muerte acuñadas como concepto en Freud, pero bueno, se ve que eso estaba sobrevolando. En este caso hay una homofonía entre señor y her y por eso se olvida. Más que una homofonía, porque no suenan distinto, igual, lo que hay es que suenan distinto. Señor no suena igual que her, pero quieren decir lo mismo en un idioma y en otro. Por lo tanto, Freud asocia inconscientemente su significado, no su significante. El significado es lo que puede querer decir varias cosas, pero el significante es la palabra en sí. ¿Sí? Yo les había dado ese ejemplo de rosa. El significante es rosa, los significados pueden ser el nombre de mi madre, la flor, el color, son significados distintos. Acá es al revés, acá hay dos significantes diferentes, pero un mismo significado. En castellano sería señor. No, o sea, Tatiana pregunta, no le queda claro. O sea, él conjuga nombres e ideas y desde ahí tiene un furcio. Sí, es así. Tiene, no un furcio, un olvido de un nombre propio. Esa sería la forma adecuada de decirlo. Entonces, conjuga nombres que no quiere recordar, un nombre que no quiere recordar porque le remite a dos núcleos de representaciones que él quiere olvidar, no quiere saber nada de eso. La representación de la sexualidad, la representación de la muerte. Que en realidad, si uno piensa con Lacan, la muerte no tiene representación. Es lo único que no se puede nombrar, porque no hay nada allí. Entonces, dice Lucía, podemos decir que hay que tener en cuenta los temas, situaciones que anteriormente han sucedido, antes que olvidar los nombres. Claro, son aquellos restos diurnos de vigilia que cobran importancia por el impacto que suscitaron en la persona. Exactamente. Los cuales esos temas se relacionan correlativamente con los nombres olvidados. Y entonces podemos decir que hay una predisposición o motivo del olvido por la acción de la represión. Exactamente. Ahora, hay temas, por ejemplo, estos que dice Freud, el tema de este paciente que se había suicidado, la conversación que había tenido con este otro, o sea, temas que podrían ser equiparables a los restos diurnos en el sueño. Pero hay otros temas mucho más profundos, recuerden lo que son las capas de la cebolla, las ciudades enterradas, todo eso que hemos dicho en el material psíquico de una histeria, que no son restos diurnos, tienen que ver con núcleos más escondidos, más opacos, más difíciles de que lleguen a la conciencia, y que también irrumpen. A ver, la sexualidad y la muerte son dos temas que le producen a Freud angustia. Esa angustia es inconsciente. Él no sabe, no está noticiado de esa angustia. ¿Cómo evita la angustia? Olvidándose del nombre que lo remite a ese núcleo de representación. Bueno, claro, Camila, cuando alguien tiene un olvido, está bueno pensar por qué. Pero ¿quién hace este trabajo que hace Freud? Si tenemos ganas, tiempo, deseo de saber de nuestro inconsciente, podemos hacer este ejercicio, pero si estamos en análisis,
está buenísimo llevarlo al analista porque se trabaja con eso y es el inconsciente que habla. Agustín, si yo quiero reprimir algo, como en este caso la sexualidad y la muerte, de tanto reprimirlo, lo que voy a obtener es olvidarme de ese nombre que tanto me acordaba. Sí, ese nombre que tal vez te hacía acordar a eso que está reprimido. Pero este es el ejemplo de Freud. No todos nos pasa eso. Por eso, es en cada uno. Muestra un ejemplo paradigmático que nos sirve para estudiar la cuestión, pero no es que sea para todos igual y que todos querramos reprimir la sexualidad y la muerte. Hay casos y casos. Sí, son temas, representaciones, bueno, que remiten a las pulsiones de vida y de muerte, a la sexualidad, que ya sabemos son temas que están de una manera u otra atravesando nuestro inconsciente, pero cada uno será por su propio motivo. Los significantes y significados, bueno, me voy a detener demasiado si vuelvo a explicarlo, Sol. Después, en todo caso, fíjate en la grabación, pero es fácil. Mecanismos de desplazamiento y de condensación, claro, Agostina, puede ser que nos venga a la memoria el nombre propio condensado, tal vez. Bueno, y de hecho en este ejemplo hay algo de condensación también, pero también en un lapsus, en un acto fallido, puede haber condensación, por supuesto que sí. Ya la van a ver también con los chistes. Giovanna dice, este olvido de Trafoy no era por la relación de su paciente que se suicidó porque tenía un problema en relación a la sexualidad, claro. Entonces, dice Juliana, por eso actúa la represión, para evitar la angustia de Freud. Exactamente, busca evitar la angustia. Perfecto, bueno, vamos ahora a ver si se ve la siguiente, ¿se ve la sutileza de un acto fallido? A ver, supongo que sí. Bien, perfecto. Bueno, a ver, para que quede claro, este ejemplo que voy a trabajar ahora no está en la bibliografía obligatoria. No está en la bibliografía obligatoria, ni lo tienen que estudiar, ni saber, ni nada de eso. Pero yo ahora, cuando preparaba la clase, dije, no, me parece que es mejor ponerlo este ejemplo, porque es un lindo ejemplo también de Freud, de cómo uno puede tener un lapsus en el habla, un lapsus calami, que se llama. A ver, un segundo, alguien puso algo. Bueno, después contesto, mejor me dedico a dar la clase. Un lapsus calami. ¿Por qué lapsus calami? Porque calami en latín es pluma. Hoy diríamos lapicera, virome. Es decir, que cuando alguien tiene un lapsus calami, es un lapsus de la escritura. Ahí es lo que ustedes decían recién de cuando nos equivocamos con el WhatsApp, con la escritura de la computadora, que no tiene que ver con el autocorrector y sí tiene que ver con nosotros. Diferente es un lapsus linguae, de la lengua, que son los del habla. Entonces me parecía lindo traerles este ejemplo, que es un ejemplo que de 1933, o sea, muchísimos años después de que escribe en 1901, Psicopatología de la vida cotidiana, en una conferencia escribe de 1933. Si ustedes quieren, yo se lo busco, veo cómo lo puedo escanear o qué sé yo, y se lo subo a la página,
al aula virtual para que lo tengan, pero insisto, no es para estudiarlo ni entra en el parcial. Igualmente, como es un teórico, me voy a autorizar a utilizarlo para explicárselos, porque además es un ejemplo que toma Jacques Miller, lector de Lacan, donde él ubica cuestiones que no se había percatado Freud, es decir, que da un pasito más en este análisis que el mismo Freud hace y que hace su propia hija, Ana Freud. Entonces lo voy a contar y que ahí ya les puse un poco como, a ver, un segundo, quiero ver. Sí, así es como aparece, ¿no? El texto se llama La sutileza de un acto fallido. Preparaba un regalo de cumpleaños para una amiga, dice Freud, una pequeña gema, una piedra, destinada a ser engarzada en un anillo. Sobre una tarjeta rígida, en cuyo centro se había fijado la piedrecita, escribo: bueno para hacer confeccionar un anillo de oro en casa del orfebre, L, para la piedra enviada que muestra un buque con su vela y timón. En el lugar que ocupan los puntos suspensivos entre orfebre, L y para, fur, había una palabra que debí tachar porque no venía para nada al caso. La palabrita bis, hasta. Ahora bien, ¿por qué lo escribí? Vamos ahora a lo que dice Freud. Bueno, primero una cosa que es la que dice, antes de pasar a analizar, es lo que dice Miller, que recién les comentaba. Nos permite pensar en la falla, en la intención de hacer un regalo, una joya, pero a una mujer. Es la primera cosa que hay que tener en cuenta. Con su ejemplo, Freud nos demuestra que ser analista no es analizar a los demás, es primeramente continuar analizándose, es continuar siendo analizante. Es una lección de humildad, nos dice Miller. La otra vía sería la infatuación del analista, si se pensara en regla con su inconsciente. No, jamás lo está. ¿Qué quiere decir esto? Que además de uno ser analista, estudiar para ser analista, formarse permanentemente, también hay que poder aceptar lo propio y tener una relación con el inconsciente que permita y nos empuje a hacer nuestro propio análisis. Eso es algo que Freud lo va a decir en otros textos también, cuando refiere a que, por ejemplo, si uno no está lo suficientemente advertido de su inconsciente, de las cosas que le pasan, de sus propios síntomas, de sus propios fantasmas, mal puede analizar a otros. Esto lo digo en relación al psicoanálisis, no lo digo en relación a la psicología en general, que no se me malinterprete. No estoy diciendo que todos los psicólogos deban ir a hacer su propia terapia. Lo que digo es que los psicoanalistas sí. ¿Por qué? Porque está en la propia teoría, lo dice el propio Freud, lo dice Lacan, por supuesto. Es una condición de la formación. También lo es supervisar los casos, por supuesto, y también lo es estudiar permanentemente. Pero como decía esa paciente de Freud, de Breuer, deshollinar la chimenea. Hay que estar deshollinado para poder escuchar a otro sujeto y no caer en la cuestión de que nuestros prejuicios, por ejemplo, nuestros síntomas, obturen la cura que estamos llevando adelante. Entonces, Miller dice esto de la lección de humildad porque lo que nos está diciendo es que Freud pone una cosa de su vida privada, ya lo había dicho con este ejemplo que dimos de psicopatología de la vida cotidiana, ahora vuelve en el año 33, 35, bueno, no, ahora he tenido un lapsus calami porque no sé si es 35 o 33, pero bueno, no importa, creo que es 33 el año que escribe esto, ha tenido esta humildad de decir, esto me pasó a mí,
este es mi inconsciente. Por supuesto que Freud no se analizó con nadie, porque él es el inventor del psicoanálisis, pero él estaba en permanente trabajo consigo mismo y con su propio inconsciente. Por eso dice Miller que es una lección de humildad. Bueno, la sutileza de este acto fallido, como decía recién, que Freud califica como un lapsus calami, una divagación de la pluma, no es un mensaje dirigido a los analistas, sino es una palabra que aparece cuando envía una carta a un joyero, donde debería haber figurado 2 veces la preposición para. En su lugar, la segunda vez, Freud escribe la palabra bis, se equivocó, que la tiene que tachar, la palabra bis. Quería escribir para y escribe bis. Es esta tachadura lo que motiva a escribir este texto. Insisto, en lugar de escribir 2 veces la preposición para, escribió luego de la primera aparición de la palabra bis. Y su lapsus se deja interpretar la primera vez de este modo. Es decir, acá hay una primera interpretación, que es la de Freud. Dice él, escribí bis en latín, a ver, espera. Ahí está. Escribí bis en latín más bien que escribir 2 veces la palabra para, que habría sido una torpeza estilística. Escribí la palabra latina, que quiere decir 2 veces, en lugar de escribir 2 veces la preposición para. ¿Se entiende? Bis significa 2, bis. Entonces, Freud dice que piensa él, la primera interpretación de lo que le ha ocurrido, es que como hay un problema de estilo, queda feo poner 2 veces para, pone la palabra bis, pero no tiene ningún sentido a nivel de la redacción, ¿no? Entonces, su primera interpretación de esta formación del inconsciente es la que plantea en un primer momento. Pero este lapsus se presta a una segunda interpretación. Ya creo que puedo dejar de compartir porque ya dije lo que había, no tengo más filtros. Bien. Esta segunda interpretación es la que viene de su hija. Y Freud acepta esta interpretación que viene de su hija. Además, la hija era analista de niños. Está bien que se apartó bastante de su padre, de los conceptos de su padre, pero sin embargo, ellos se amaban profundamente y ella era discípula de él, así que Freud acepta humildemente la interpretación de su hija. ¿Qué le va a decir ella? Escribes bis porque el regalo que quieres hacer, el regalo de una joya que quieres hacerle a una mujer, ese regalo tú ya lo has hecho antes. Y es por eso que escribes bis. Es decir, que Freud ya le había regalado a esta mujer la misma piedra. No se acordaba de eso, pero sí se acordaba su inconsciente, que es horrible regalar 2 veces lo mismo a una persona, encima a una mujer, y entonces Freud tiene este lapsus calami, pone bis porque esto empuja del inconsciente, que era 2 veces había hecho el mismo regalo. Freud acepta esta interpretación familiar, pero entonces viene una tercera interpretación. Ahí voy con esa interpretación, que la tengo textual. Escrito bis, espera. No es solo porque mi fórmula implicaba 2 preposiciones para.
no es solo porque este regalo repetía un regalo anterior, es porque yo no quería hacer este regalo, yo quería guardar este regalo para mí, y no me separaba de él, sino con sufrimiento, porque iba a faltarme. Es decir, que esta es la verdad del regalo. No se da verdaderamente, sino la falta, de la que uno sabe que va a padecer. Freud no quería desprenderse de esta piedra. No se da de manera auténtica, más que lo que cava en ustedes la falta de la que se han separado. Lo dice con una exquisita discreción. ¿Qué regalo sería aquel que no nos diese o procurase un poco de pena dar? Doy lo que no quiero dar, doy sobre el fondo de lo que no quiero dar. Y es esta represión de un yo no quiero que constituye su precio. Es esta la sutileza de la cosa. La sutileza, por eso se llama la sutileza de un acto fallido, este texto, se basa en que la represión se insinúa en lo que el yo emprende. La sutileza se basa en esta representación misma. Una última interpretación que hace Miller. Esta es la interpretación final. La mujer a la que Freud destinaba ese regalo era otra analista, que compartía la intimidad de su hija Ana, la cual tenía entonces las mejores razones para saber que su padre ya había regalado esta piedra, una piedra como esa, a su amiga, como ella se lo hace notar, tal como Freud lo indica en su texto. Mucho se ha elucubrado sobre la intimidad de estas dos mujeres. Esta mujer se llamaba Dorothy Burlingham y Anna Freud, que era la hija de Freud. Mucho se ha dicho sobre esta intimidad de estas dos mujeres, donde, bueno, tal vez entre ellas haya habido una relación amorosa. Ellas se apreciaban mucho, vivían juntas y seguramente se amaban muchísimo. Este hecho abre, como les decía, una nueva línea de interpretación o de tal vez sobreinterpretación del texto de Freud. Y es, como les decía, la que hace Miller. En particular, el hecho de que esté establecido un vínculo entre la destinataria del regalo y la hija de Freud, nos dice Miller, arroja otra luz sobre la palabra bis. Este término que, como decía, representa el dos en latín, puesto que Freud se refería no simplemente al alemán, que incluye también este término. Esta palabra incongruente que hace su aparición bajo la pluma de Freud y exige ser tachada y anulada. ¿Cómo no suponer que esta palabra bis remite a la pareja formada por estas dos mujeres? No es una mujer y un hombre, sino dos mujeres. Por lo tanto, le cabe perfectamente la palabra bis. Una pareja que Freud rechaza simbólicamente, sin saberlo, y aquí es donde se ve la marca de la represión de Freud. Evidentemente, había algo en Freud, bueno, que todavía no tenía analizado, y es esta relación homosexual que podría llegar a tener su hija con esta mujer discípula de él. Él aceptaba esto en lo consciente, pero tal vez había algo a nivel muy inconsciente que estaba jugando como cuestión de fondo. Sin duda que su texto no empuja su análisis hasta ese punto del cual podemos, sin embargo, inferir que una vez lanzado la interpretación de su acto fallido, no le era ya desconocido. Pero no podía entregar esta información sin traicionar la vida privada de su hija. Es decir, que Freud tiene un límite allí.
cuando se trata de hablar de lo propio, lo hace sin problemas como había hecho con el sueño de Irma. Pero cuando se trata de poner como ejemplo a alguien, a otro sujeto, no puede traicionar. Y esto tiene que ver también con el secreto profesional. Obviamente, no es que su hija fuera una paciente como las que podemos pensar hoy en un consultorio, pero hay una posición ética en él, de no, porque él hubiera sido más fácil contar todo y convencernos a todos en su escrito. Sin embargo, se guarda una parte para no develar la vida íntima de su hija. En el momento de consagrar esta pareja, por el regalo hecho a la amiga de su hija, él tacha el bis, dice Miller, y por lo tanto tenemos derecho a considerar que, aunque confesando y reconociendo este lazo, lo rechaza por una intención inconsciente, pues el bis es lisa y llanamente tachado. Es decir, que no solo pone la palabra bis, sino que encima la tacha. O sea, ahí vemos una doble operación en Freud, ¿no? Algo que emerge del inconsciente, que es esto que él veía en su hija y en esta otra mujer, esta relación, pero encima la tacha, porque no quiere saber demasiado de eso. Entonces vemos cómo las interpretaciones en un análisis no es que se sustituyan unas con otras, es que se agregan, se acumulan, se sedimentan, se estratifican en la sobredeterminación de la que venimos hablando en varias clases. Así es la estructura del inconsciente. No es plana. Esto es lo que cuando me preguntaban la otra vez el inconsciente dinámico. Esto habla del inconsciente dinámico. ¿Por qué? Porque hay varias capas, varias sustituciones, varias estratificaciones, varios sedimentos inconscientes que pueden ir apareciendo en una misma situación. Por ejemplo, en una cosa tan trivial como equivocarse una palabrita. Entonces, también con esto verificamos que lo que decía, creo que en una de las primeras clases, respecto del principio de contradicción. El inconsciente no conoce la contradicción, ¿no? No hay principio de no contradicción. Al contrario, una cosa puede contradecir a la otra sin problemas. Está todo a nivel del inconsciente. Y la interpretación tampoco se moldea toda, digamos, precisa para trabajar una cosa o la otra, sino que las interpretaciones a lo largo de un trayecto analítico se van dando en función de los significantes y del discurso del sujeto. A veces, como creo que lo he dicho, un sueño que fue soñado al principio de un trayecto termina siendo retrabajado, reinterpretado, con una vuelta más muchos años después. Y lo mismo pasa con estos actos fallidos, estos lapsus linguae o calami o lo que fuera, que como el inconsciente está estructurado como un lenguaje, nos podemos permitir ir y venir con las interpretaciones, pero siempre de acuerdo al discurso del sujeto, no a nuestras propias ideas, prejuicios, nuestras comprensiones de algo, de otra, de una cosa o de la otra, sino más bien de lo que el sujeto va diciendo. Somos respetuosos del discurso del sujeto cada vez, ¿no? Cada vez lo que dijo. Por eso no vale lo que nos dice la prima, la abuela, la tía, el mensaje que nos manda tal o cual. No nos sirve eso, porque como se equivoca Freud cuando la cita a la madre de Elizabeth, sino que lo que importa es lo que dice el sujeto. También importa en el análisis con niños. Sí, por supuesto que escuchamos a los padres de ese niño o niña que llega, pero más que nada vamos a escuchar las palabras, los significantes de ese niño que está en tratamiento analítico. Entonces,
La lógica que concierne al inconsciente es una lógica despojada del principio de contradicción, ¿sí? Quiero ver si hay alguna pregunta. Sí, hay varias. Voy a intentar responderlas y ya con esto daríamos por terminada la clase. Podríamos pensar en la condensación también, creo que esta ya la respondí, sí, condensación y desplazamiento, esto ya está. Profe, puede ser que sea cortito porque al final de la unidad lo que se subió al ABP aparece, pero solo una hoja. ¿Del PowerPoint? ¿Una sola hoja? Bueno, ya voy a revisar. Calamias de la escritura, exactamente. Uno está en la escritura y el otro en el agua, en el habla. Un lapsus linguae tuve en el habla. Tendré que ver qué quiere decir. Bueno, ¿qué tiene que ver con la palabra vis? Es porque vis remite a dos. Entonces está todo el tiempo refiriéndose a eso, ¿no? Lo que aparece es... primero Freud dice, no me gusta poner dos veces la palabra para. Una joya para, mi amiga para, que se la monte en un anillo. Eso no le gustaba. Había una primera interpretación que era por el estilo. Y después vienen todas las demás, estas otras que son mucho más profundas. ¿En qué se basa la sutileza del acto fallido? Bueno, es que es súper sutil, no es una cosa muy sutil, quiere decir muy fina, una cosa de mucha finura, no se ve tan fácilmente. Cualquiera de nosotros, si nos equivocamos en una escritura, tachamos y listo. Bien, nos parece una cosa paga incluso, pero Freud dice, es muy sutil, es una palabrita que me equivoqué y entonces hace todo un desarrollo interpretativo de eso. ¿De quién es esta última interpretación? De Miller, justamente, el lector de Lacan y el contemporáneo nuestro, esto lo ha dicho en alguna conferencia y bueno, ahora está en un libro, que justamente se llama Sutilezas Analíticas, ese libro, y allí Freud, Miller, esto es ya por cansancio, hace todo un desarrollo de esta sutileza analítica de Freud, y enriquece el análisis, por eso me interesaba trabajarlo con ustedes. Jacques Alain Miller se llama el autor, y es, como digo, discípulo de Lacan, y por supuesto también lector de Freud. Actualmente un autor contemporáneo, un analista contemporáneo, de quien podemos extraer muchas enseñanzas por estas interpretaciones, estas vueltas de tuerca que él va haciendo. Vamos a ver los otros textos de psicopatología de la vida cotidiana. Sí, seguramente los van a ver en los prácticos, pero además son textos muy sencillos. Tatiana, pero Freud sostenía que todos somos bisexuales. ¿Por qué rechazaba la relación? Claro, no es que la rechazara, tal vez más bien, vaya a saber, le produciría cierta angustia. No olvidemos que él estaba en una sociedad que repudiaba eso, pero de hecho, además se trataba de su propia hija. Ya van a ver cuando lean un caso, no sé si para esta materia, pero para otras, un caso, creo que yo se los he nombrado, que se titula La joven homosexual,
¿cómo será que no rechazaba la homosexualidad, que cuando los padres de esta joven se la llevan a Freud para que la trate y le cure, entre comillas, su homosexualidad, Freud les dice a estos padres que él no va a curar nada porque no hay ninguna enfermedad allí, que más bien va a trabajar, y se lo dice a su paciente, sobre un acto que ella había tenido y había querido suicidarse por no ser aceptada. Es decir, que él va a trabajar con ella esta cuestión del suicidio, del intento, ¿no? Se había lanzado, cae al vacío, se había lanzado de un lugar elevado, se había lastimado, pero de ninguna manera le toca la cuestión de la homosexualidad. O sea que no los rechaza efectivamente, y cuando habla de la bisexualidad, por supuesto, habla de ese costado que todos tenemos que no se ve tanto, ¿no? Karina dice el ejemplo, claro, por eso me interesaba poner este ejemplo, porque si bien no están los textos, porque lo hemos tenido que acotar, pero verdaderamente se entiende muy bien el trabajo de análisis que se hace con un acto fallido. Tengo sed, sí, y estoy cansada también. Profe, ¿cómo relaciona la palabra bis con la relación de su hija? Freud a nivel inconsciente pensaba que podrían estar juntas, claro, eso exactamente. Claro, Eugenia dice que por ahí está en el material completo. Puede ser que esté porque antes estaba, así que fíjense, si está en el material completo, me quedo tranquila porque si tienen ganas lo leen y ya con eso no lo tengo que subir. Yo creo que debe estar porque el centro de estudiantes fotocopió todo, así que sí. El ejemplo, Inés, no va en el parcial, pero sí está. Bueno, Erika dice que está en el libro, perfecto. Sí, y es lo que se subió también como materiales de la unidad 5, así que debe estar. Bueno, creo que con esto terminamos el tema de psicopatología de la vida cotidiana. La clase que viene vamos a trabajar con chiste bueno, tal vez esté otro profe que me sustituya, pero porque tengo una cuestión importante, bueno, tengo una clase muy importante de posgrado y necesito prepararla, esa es la verdad. Si no llego, quedan en manos de algún profe que también va a poder trabajar muy bien con ustedes. Bueno, apago entonces la grabación. Hasta la próxima.